Grandioso despertar universos, difundir el conocimiento humano es menester en esta ocasión. Muchas gracias a todos por esta oportunidad de cruzarnos en el tiempo. Ahora sumérgete en Guía del Iniciante Wicario, el libro de la sombra. Pack 1, tomo primero. Una definición práctica y simple. Wicca, qué palabra rara. Dirán muchos. ¿Qué es eso? Preguntarán otros. Lo cierto es que Wicca es una noble religión orientada hacia la convivencia pacífica con la tierra o la madre naturaleza, donde los que la practican, en solitario o en grupos pequeños llamados coven, celebran la armonía con la misma mediante rituales que provienen de culturas europeas antiguas precristianas, es decir, la Wicca tiene prácticas paganas europeas antiguas. Se cree en los aspectos duales de la naturaleza, el lado femenino y el lado masculino, y se le rinde culto a estos aspectos dándoles un nombre determinado, el señor y la señora. La conexión que tiene un wicano, nombre que se le da al practicante de la Wicca, con la divinidad es personal, no hay intermediario, no requiere de un sacerdote al que le debe confesar sus pecados, el wicano sabe que debe hacerse responsable por sus acciones, las buenas y también de las malas. Hay una regla, llamada la ley de 3, que dice que todo lo que hagas te será devuelto multiplicado por 3, sea bueno o malo. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a explicarlo de esta manera. Si tú lo que realizas es una buena acción, esta atraerá beneficios para ti, 3 veces más de lo que tú hayas hecho. Y si por el contrario, has realizado maldades diestra y siniestra a cuanto ser viviente se te cruce en el camino, obviamente, vas a recibir en tu vida multiplicado por 3 maldades iguales o peores de las que tú hayas hecho. Esto es el comienzo, y si bien ya hace tiempo que practico la Wicca en solitario, obviamente no soy un maestro ni lo pretendo ser. Si soy practicante de la religión Wicca desde hace años y debido a eso he adquirido experiencia y mucho conocimiento gracias a la continua práctica. Si te interesa saber más acerca de esta religión, y quizás poder practicarla, uno de los consejos que puedo darte al respecto es que leas, que investigues y que con paciencia y constancia busques, no solo en mi web o en otras webs, también busca bibliotecas, lee en libros no solo sobre Wicca, también sobre mitología, historia antigua, hierbas, piedras, aceites, colores, astrología, tarot, runas, etc., ya que este tipo de información va a conducirte a una mejor preparación para poder practicarla y todo lo necesario para interiorizarte sobre la misma. En la práctica de la Wicca podrás ver que uno de los símbolos característicos de los wiccanos es el pentáculo, es una estrella de 5 puntas, como la que muestra la foto arriba, puede llevar símbolos o palabras como la de arriba o incluso runas, no es la estrella de David, y tampoco la estrella de los seguidores de Satanás, y aquí una aclaración muy importante, ya que muchos al ver el pentáculo, Guía del Iniciante Wicario, el libro de la sombra, Pack 2. Erróneamente suponen y acusan a los wiccanos de ser adoradores de Satanás. Los wiccanos, no, repito, no creemos en el diablo o en Satanás, sí creemos que el mal existe, pero en el mismo ser humano, no en la naturaleza, y sí creemos que hay gente que se deja llevar por sus instintos y por sus miserias y comete actos llenos de maldad y vileza. Así que cuando veas una estrella como esta no creas que es satánico barra a la persona que la lleva, esa persona honra a la naturaleza, la respeta y no quiere dañar a nadie, solo llevar una vida tranquila y dedicarse a su crecimiento espiritual, de un modo diferente al que los demás han elegido. La Wicca es una religión moderna nacida y surgida a la luz pública a finales de la década del 50 de la mano del británico Gerald Gardner, y a pesar de que el mismo Gardner la llegó a llamar erróneamente la antigua religión, debido a que no lo es en realidad, la Wicca es una religión neopagana a la que muchos suelen llamar brujería o hechicería. La palabra Wicca proviene según algunos estudiosos de la palabra anglosajona Wicowit, que quiere decir sabio o erudito. Por esta razón una persona que practica la Wicca tiene un conocimiento, generalmente sobre hierbas, piedras, aceites, inciensos, sanación, etc., que lo hace diferente del resto. También muchos consideran que proviene del término celta wic, que significa flexible o ágil, y esto se traduciría en que se considera a los wiccanos como personas que pueden adaptarse muy bien a la vida cotidiana y que son responsables por sí mismos. La Wicca no es una religión que se trata de imponer, es decir, no se hace propaganda de la misma, no busca adeptos en plazas o casa por casa, no hace proselitismo, no tiene una posición jerárquica, es decir, no hay un sumo pontífice que rige o dirige la religión como en las religiones monoteístas, no dispone de un libro o texto sagrado como una Biblia al que todos acuden en busca de iluminación o guía espiritual, y esto se debe a que la Wicca tiene varias tradiciones. Ver las tradiciones de la Wicca en el menú lateral, en la que cada uno de los practicantes
practicantes de cada tradición son sus propios sacerdotes, llevando una práctica individual y donde cada practicante tiene una conexión única con la divinidad. Estos serían los 13 puntos principales que definen la práctica Wicca para que comprendas bien qué es y qué se practica. Polaridad dual de la deidad. Se cree en la reencarnación. Se respeta la naturaleza. Guía del iniciante wiccario, el libro de la sombra. Pack 3. Inmanencia de la deidad. Respeto por la madre tierra. Se festeja el cambio de las estaciones, dichas festividades se conocen como sabbats. Existen 8 sabbats solares y 13 esbats lunares. La Wicca es una religión que se acepta o se rechaza libremente, no hay proselitismo. Todos los iniciados son sacerdotes o sacerdotisas. Se cree en la igualdad de sexos y de razas. Se utiliza el círculo mágico como forma de celebración y de oración. El wiccano busca continuamente educarse y aprender. La Wicca es multicultural y, generalmente, clandestina u oculta. La Wicca moderna es una religión tradicional, orientada al culto, reverencia y respeto por la naturaleza, ligada íntimamente al paganismo. Los wiccanos mantienen un vínculo íntimo con la naturaleza y los cambios estacionales del año, en los cuales celebran fiestas para ponerse en sintonía con dichos ciclos. También se tienen en cuenta los ciclos lunares, en especial la fase de luna llena, los cuales son celebraciones especiales en honor a la diosa. Cuando empezamos a practicar la Wicca, preguntas tontas, que no lo son tanto cuando empezamos a estudiar y leer sobre la Wicca. Cuando comenzamos a leer y en especial a practicar la Wicca lo hacemos con entusiasmo. Pero en nuestros primeros pasos, nos salen en el camino unos cuantos interrogantes que pueden parecer estúpidos al principio, pero que con el tiempo, si no hallamos la respuesta a nuestra pregunta tonta, esa inquietud que teníamos y que no evacuamos en el momento oportuno, nos puede llevar a cometer errores en un futuro y en lo que respecta a ciertos temas, grandes desilusiones, sobre todo en lo referente a los hechizos. Por esa razón, veamos las preguntas frecuentes que nos pueden salir al paso a la hora de la teoría o de la práctica de la Wicca y cuáles son las respuestas a cada uno de los interrogantes. Para ser una bruja o un brujo Wicca, ¿yo debo tener dones especiales o habilidades sobrenaturales? Ser una bruja lleva su tiempo. Uno puede tener ciertas habilidades, como ser más empático, tener facilidad para leer el tarot o leer las runas, etc., pero ser una bruja lleva tiempo, estudio, sobre todo lleva años de experiencia y práctica. Un brujo Wicca se va haciendo con los años de estudio y práctica. Uno debe leer y aprender sobre las propiedades de las plantas, las piedras, para que se usen ciertos colores en ciertas prácticas. Se aprende a entrar en armonía con la naturaleza a medida que se festejan las celebraciones de la rueda anual. Se aprende sobre los distintos esbats del año. Se aprende sobre mitología, sobre astrología, runas y su aplicación en hechizos o rituales. Uno aprende a combinar las diferentes correspondencias mágicas para hacer un hechizo o un ritual. Aprende sobre la luna y sus fases, aprende sobre las posiciones del sol y su aplicación en los diferentes rituales o hechizos que uno vaya a. Guía del iniciante wiccario, el libro de la sombra. Pack 4. Digamos que el ser bruja implica mucho esfuerzo y trabajo diario y nunca se termina de aprender. Para ser practicante solitario, ¿me debo iniciar en un coven? No, esto no tiene que ser así. Aunque no estés dentro de un coven, puedes tú mismo realizar la iniciación. En la Wicca no se necesita de intermediarios para la comunicación con los dioses, así que tranquilamente tú puedes iniciarte solo debes prestar atención a tus tiempos y cuando lo consideres oportuno, puedes realizar tu propia iniciación sin ayuda de un sacerdote o una sacerdotisa. Generalmente el tiempo que se recomienda para realizar la iniciación es de 1 año y 1 día. Durante ese año, leerás todo lo básico sobre la Wicca, leyes, festividades, tipo de prácticas, etc., y luego puedes, si te sientes listo, diseñar tu iniciación. Esta puede ser una meditación especial dentro del círculo mágico, o un ritual que tú mismo has pensado para este fin. Las variantes son muchas. Encontré un coven y cuando celebran sus rituales me exigen para participar que debo estar vestido de cielo, o sea desnudo. ¿Esto debe ser así? No. Si bien algunos pueden gustar de practicar de esta manera, ya que se puede tener menos impedimento para percibir y manejar las energías en los rituales, no es obligatorio que debas desnudarte para practicar la Wicca y nadie puede obligarte a hacerlo. En el coven en el que ingresé, la suma sacerdotisa o el sumo sacerdote me dicen que para practicar la Wicca en los rituales debo desnudarme y tener sexo. ¿Esto es verdad? No.
En los primeros años de la Wicca el gran rito, en el cual la suma sacerdotisa y el sumo sacerdote se unían sexualmente simbolizando la unión de los dioses era algo que se realizaba, pero solo lo hacían el sumo sacerdote y la suma sacerdotisa y solo se realizó en los primeros tiempos de la práctica Wicca. Con el advenimiento de las epidemias de enfermedades de transmisión sexual y de la propagación del HIV, esta práctica no se realizó más, ya que corre riesgo la salud de los intervinientes. Así que no se tienen relaciones sexuales en las prácticas Wicca. Sobre este punto hago una aclaración importante para mis compañeras mujeres y todos los adolescentes de ambos sexos que deseen ingresar a un coven. Amigos, ningún sacerdote o sacerdotisa puede exigirles u obligarlos a tener sexo en las prácticas Wicca. La práctica de la Wicca no incluye sexo entre miembros del coven, la Wicca no incluye prácticas sexuales en sus rituales. Si sucede que tanto el sumo sacerdote o la suma sacerdotisa o incluso un miembro del grupo les propone o los quiere obligar a tener sexo en el ritual, él o ella se quiere abusar de ustedes sexualmente y deben urgente denunciarlo a las autoridades por acoso sexual. Guía del iniciante wiccario. El libro de la sombra. Pack 5. Al momento de realizar un ritual, el altar debe estar ubicado al norte o puede ubicarse en alguna otra dirección. Cuando realizas un ritual, el altar puede estar orientado al norte o al este, pero esto no debe ser así porque es ley. Muchos practicantes solitarios ubican sus altares, si estos son movibles o desmontables, según la característica de lo que vayan a realizar. Por ejemplo, si vas a realizar un hechizo para fomentar o atraer el amor a tu vida, el altar podría estar direccionado hacia el punto cardinal oeste, que es el atalaya de los guardianes del agua, y como sabes, el simbolismo del agua son los sentimientos. Como verás, las posibilidades son varias y en esto no hay una regla que deba cumplirse a rajatabla. Cuando realizo un ritual con velas, las que vaya a utilizar en él mismo, deben estar consagradas. Yo te sugeriría que así sea. Cuando consagras la vela para un ritual, cualquiera sea el que vayas a realizar, esta queda limpia de energía adversa y cargada con energía para realizar tu ritual. No tengo lugar en mi casa para poder celebrar una festividad. ¿Qué puedo hacer? Cuando uno no tiene lugar para celebrar una festividad con bombos y platillos como uno quisiera, hay distintas opciones para poder festejar la rueda anual. Muchas veces nos conviene leer sobre qué trata la festividad y ver qué elementos se pueden usar, por ejemplo, flores de la estación correspondiente para decorar nuestra habitación, prender un saumerio de una esencia especial para meditar por los cambios que hay en ese momento en la naturaleza, prender una velita en honor al dios y la diosa agradeciendo o haciendo una petición. Las variantes son muchas y todo depende de que leas qué tipo de celebración de la rueda anual deseas festejar y luego lo demás está en tu imaginación y ganas de hacer. Como wicano solitario es necesario que haga hechizos cada tanto. Esto no es así, no todos los Wicca que son solitarios hacen hechizos, incluso los que practican la Wicca dentro de un coven lo hacen diariamente, muchos ni siquiera practican formular hechizos, solo se sienten bien llevando adelante su espiritualidad haciendo los festejos de los sabbats o svast, o simplemente interiorizándose más en el estudio de la Wicca a otros niveles. ¿De qué tipo y color son las velas del altar, y para el dios y la diosa? Bueno, en principio, tienes que tener unas cuantas velas comunes para iluminar el lugar, ya que no se usa iluminación eléctrica, así que para esto utiliza velas comunes. Ahora, en el altar, las velas que vas a utilizar son: una para la vela de la presencia, que puede ser de color blanca, para la representación del dios, una vela de color dorado o amarillo y para la representación de la diosa, una vela blanca, plateada o negra, según si es la doncella, la madre o la anciana a la que se invita al círculo. Obviamente estas velas deben estar limpias energéticamente y consagradas para el altar exclusivamente. Guía del iniciante wiccario. El libro de la sombra. Pack 6. Otra cosa sobre estas velas. En cada celebración, ritual o hechizo que queramos hacer, estas se prenden y una vez terminado lo que hemos hecho se apagan nuevamente. Son velas que son exclusivas del altar y cumplen esa función. El átame puede ser un cuchillo cualquiera o incluso un abridor de cartas consagrado. El átame puede ser un cuchillo cualquiera, siempre y cuando no te olvides que debe tener doble filo. Un abrecartas de doble filo está perfecto como átame, hasta que puedas comprarte el que quieras, y si deseas quedarte con el abrecartas, está bien también.
Obviamente leerás que uno de los requisitos para usar un Atame es que este debe ser de mango negro. Eso no es tan así. Tú puedes usar ese abrecartas o puedes comprar, si lo deseas, un lindo cuchillo de doble filo con los ornamentos que tú desees que tenga. Lo importante es que para ti, esa herramienta te convenza, o sea te guste. Es posible utilizar la varita mágica para realizar las funciones que realizaría el Atame, como el trazado del círculo, la consagración del agua y la sal, la invitación y despedida de los guardianes y la diosa y el dios. No. La vara es para invocar y convocar a las deidades y a los guardianes de los elementos o atalayas. El trazado del círculo solo se realiza con el Atame. Generalmente cuando un wicano solitario inicia su camino no tiene todas las herramientas, y una de las que más cuesta conseguir junto con el caldero, es el Atame, pero este puede reemplazarse por los dedos índice y medio de tu mano dominante, hasta que consigas el que quieres o el que deba ser tuyo. En el caso, por ejemplo, de que la varita sea mi primera herramienta, es necesario crear un círculo mágico para consagrarla sin poseer las demás herramientas. ¿Y si fuera así, cómo debería hacerlo? Si la varita es la única herramienta mágica que posees por ahora, para limpiarla y consagrarla es necesario trazar el círculo mágico para realizar su limpieza y consagración. El ritual del trazado del círculo es siempre el mismo, solo que al no tener Atame usas tus dedos índice y medio de tu mano dominante para trazarlo y también para consagrar los elementos de trazado del círculo, fuego, agua, tierra y aire, y las herramientas de tu altar. Con respecto al círculo, he estado indagando sobre diferentes libros, pero no me ha quedado muy claro. ¿La realización del círculo se hace en el aire o puede marcarse sobre el suelo? El trazado del círculo se hace de dos escenas. Si estás dentro de tu casa, en una habitación cerrada, puede ser tu habitación o una habitación dedicada a las celebraciones mágicas, cuando trazas con el Atame, o con tus dedos. Si es que aún no tienes Atame, el círculo vas visualizando como de tu Atame sale un haz de luz con el cual delimitas el círculo de poder que te protegerá y contendrá la energía que levantes en el ritual o celebración hasta que la liberes. Si el contenido del canal supera tu expectativa, para nosotros sería un gran apoyo, para seguir mejorando el canal, si te suscribes, si compartes, si le das like, y lo más importante, una crítica constructiva. La opinión en los comentarios será tomada en cuenta. Muchas gracias por el tiempo.